Querido o querida, lector o lectora, joven, adulto, niño, a quien sea que esté escuchando esto, ¿te has puesto a pensar alguna vez acerca de ese personaje que escribe las líneas que tanto te gustan? Tal vez has visto una que otra foto, o incluso has tenido la fortuna o la simpleza de cruzar una o dos palabras con dicho personaje, pero ¿te has preguntado cómo es su vida? Tal vez tu respuesta es afirmativa, o tal vez negativa, pero si es la segunda opción, ahora te la formularás cada día o cada vez que leas un libro, un escrito o un blog. En cuanto a mí respecta, te contaré quién soy yo, de cómo es mi vida y de cómo puedo escribir tales escrituras de horror, de aquel miedo que te hace helar la sangre, de aquellos monstruos y entes misteriosos que te envuelven en la oscuridad perpetua, en la misericordia, en el misterio de la noche. Esta es una parte de mi historia. Nací en el seno de una familia no tan humilde, ni tampoco adinerada. Teníamos lo suficiente para cada día poder vivir un poco más. Mis padres amorosos, pero cada uno con secretos terribles. Mi padre no tenía mucha educación, y sus mentiras y estafas lo hundían más en la miseria, hasta que un día lo pudieron perseguir y lo pudieron alcanzar y lo llevaron a su tumba. Mi madre era una mujer de vida complicada, amante del licor y las fiestas, no importaba dónde fuera, desde que fuese con sus amigas. Básicamente fui criado por mi abuela y la soledad. Desde que tengo uso de razón, la oscuridad y yo siempre convivíamos. Y lo digo en serio. Desde mi nacimiento a los 6 meses estuve al filo de la muerte. Nadie sabe qué hay más allá de ella, pero yo puedo asegurar que es solo oscuridad y un infinito silencio. Al cumplir los 6 años tenía uso total de mi razón, pero habían voces en mi cabeza y empezaban a dar sus gritos de dolor en mí, ya que el lugar donde vivía era más horroroso para un niño que cualquier casa embrujada para un adulto. Las puertas y pisos de madera rechinaban con cada paso que alguien o algo caminase por allí. Las puertas de un color blanco hueso eran enormes y viejas, haciendo que el resplandor amarillo de las luces formaran sombras misteriosas, tan oscuras como la medianoche, haciéndote creer que tras esas puertas se encontraba el infierno. Aquel lugar era muy oscuro, pero no podía tener las luces encendidas, ya que no podía gastar mucha luz, el dinero escaseaba, así que tendría que estar siempre a oscuras, dando así un lugar tan terrible que el único lugar donde podías estar seguro era en esa misma enfermiza luz amarilla. Poco a poco me acostumbré a estar en medio de la oscuridad, escuchando relatos de fantasmas, escuchando historias de miedo. A menudo sentía pasos fuera de mi cuarto a medianoche. Tenía ciertos muñecos de peluche. Tal vez no muchas personas los conozcan, pero tenía al gato silvestre, una tortuga, las tortugas ninja llamada Leonardo, entre otros que no eran tan populares. Sentía que ellos me miraban fijamente y los pasos fuera de mi habitación mientras todos dormían era algo tan aterrador que no puedo describir cómo era ese horror. Pero al final me acostumbré a la oscuridad, me acostumbré también a esos típicos golpes y sonidos de la medianoche. Tras unos años más y de tener un padre relajado y vago, tuvimos que irnos a vivir a un tercer piso que se había construido para evitar pagar un alquiler. Mi abuela aceptó por la única razón en su existir, es decir, yo. Aquel lugar estaba medio construir y era aún mucho más terrorífico. El techo era de metal ligero,
el cual hacía ruido cada vez que el viento soplaba fuerte o los gatos caminaban en ese lugar. En ese instante, las voces que yo antes tan inocentemente escuchaba como los payasos del circo eran fuertes y penetrantes. Podía escuchar no solo una voz, sino varias voces. Voces como las de un hombre a quien llamé Arik, una mujer a quien llamé Lucy y un niño a quien le puse mi primer nombre, John. Aquellas voces, cada una con su propia personalidad, me decía cosas horribles. Arik era el deseo por matar a los demás, ese ser oscuro y frío que tanto he deseado ser, ese asesino frío y sanguinario con la capacidad mental de matar sin problema, atando cada cabo suelto. Lucy, la voz femenina, era la calculadora, la mediadora, quien me hacía pensar con cabeza fría, ya fuese bueno o malo, y a quien debo admitir que le debo de tener cierto respeto y cierta atentiva a la que ahora poseo, y ahora puedo recordar cada uno de mis errores. Y está John, el dulce John, la única voz penetrante tan buena que no permitió mi suicidio cada vez que lo había pensado, y he tenido la forma, el tiempo y los recursos para hacerlo. Su voz infantil como la mía cuando era niño me hace ver lo bueno y lo malo. Y si debo ser también sincero, a ese niño le debo mucho. En aquel hogar donde viví hasta que tuve 16 años de edad. La música metal fue mi compañía en las largas noches llenas de diferentes sonidos y de voces que se convertían en las mejores compañías que haya tenido en mi vida. Luego recuerdo, llegaron las historias de horror, aquellas historias transmitidas por una emisora local. Recuerdo su nombre, se llamaba Insomnia Paranormal. Aquel programa me hizo recordar el horror de niño, pero ese horror había cambiado, se había transformado, ya no me asustaba, me agradaba, me daba placer. Y así fue como me convertí en un ser netamente noctámbulo, amante de los vampiros, y con miles de historias de ellos para contar. Aquel ser adicto a jugar a la Ouija sin temor a demonios. Jamás he sido poseído por uno de ellos. Tal vez sea porque soy uno. Fue esa oscuridad que unió todos mis seres en uno solo, en ese ser poeta, en ese escritor a quien llamo Hunter, un cazador, que sabe cómo buscar a su víctima, un ser frío, oscuro, sanguinario, calculador, lleno de horrores en su cabeza, que tal vez incluso está loco, pero que a la vez es tan cuerdo como tú o como algún amigo tuyo. Puedo hasta incluso decir que el poder de mis pensamientos puede pasar de ese plano de las ideas a hacerse materia. Tal vez por eso incluso mi pareja aún no se ha marchado, ya que cuando lo ha intentado, cosas fuertes le han pasado. No lo sé. Incluso tal vez es mi imaginación llena de misterios, historias y horrores, o incluso que ya esté muerto. Eso no lo sé. Pero ahora sé que cada palabra dicha es cierta, y espero hayas captado lo que soy y de cómo puedo escribir, que me hayas conocido un poco más. Solo ten en cuenta esto: todos tenemos un grado de maldad. La mía es algo fuera de lo normal. ¿Cómo está tu locura? Espero algún día podamos charlar a solas en un cuarto bañado por el débil resplandor de una vela, con un buen vino y con muchos horrores que contarnos. Por ahora debo despedirme, ya que el mundo de las pesadillas me espera para darme aquella inspiración horrorosa de cada noche y el misterio de cada mañana. Dulces pesadillas. Atentamente, Hunter, el poeta de las sombras. Si te ha gustado mi video, por favor dale tu pulgar arriba, compártelo. Puedes hacer tus comentarios libremente en la caja de comentarios y sígueme en mis redes sociales, dándome like en Facebook, siguiéndome en Twitter para mostrar aún más y más de mis trabajos. Y no me queda más que desearles dulces pesadillas.